levantó su mano para degollar a su hijo, escuchó la voz de Dios. Aleluya. El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Aleluya. Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, aquí estoy. Aleluya. Aleluya. Estaba en el diseño de Dios, estaba en la voluntad de Dios, estaba haciendo la palabra que Dios le había pedido que haga. Aleluya. Y estaba adorando, y estaba adorando, y estaba en la presencia de Dios, y escuchó la voz de Dios. Los que están ahí en su presencia, los que no dejan de orar, los que no dejan de clamar, los que no dejan de orar, eso escucharán la voz del cielo. Eso el Señor le dirá por su nombre. Escucharás tu nombre cuando Dios te dé la respuesta a lo que estás pidiendo. Aleluya. Abraham, Abraham, y podrás decir, heme aquí estoy listo, estoy dispuesto, heme aquí. Aleluya. Estoy disponible para hacer tu voluntad, estoy disponible para seguir obedeciendo a tu palabra. Aleluya. Él bajó el cuchillo porque el ángel de Dios le dice, yo conozco que teme a Dios, lo has rehusado matar a tu propio hijo. Él conocía el corazón de Abraham. Y date vuelta, ahí había un carnero. Ahí había un animalito enredado en un censario. Él no lo había visto, pero ahí estaba la provisión de Dios. Aleluya. Y cuando Dios me dio esta palabra, Dios me entregaba esta palabra. Y yo no puedo decir en esta hora, pero Dios, no tengas temor, no tengas miedo de obedecer a Dios, porque el Señor tiene cordero para el holocausto. Hay provisión de Dios. Dios tiene lo que tú necesitas. Aleluya. Dios proveerá cordero para el holocausto. Ahí está, tú no lo ves, pero ahí está la bendición de Dios. Sigue obedeciendo a Dios, sigue obedeciendo a su palabra, llénate de su presencia, porque ahí está la provisión de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto le alaban en esta hora? ¿Cuánto le alaban en esta hora? Primero de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 4. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Amén. Quiero hablar hoy bajo el tema heme aquí. Esta palabra aparece muchas veces en la Biblia y significa aquí estoy. Aquí estoy. Veme aquí. Estoy disponible. Estoy dispuesto. Estoy preparado. Bendito sea el Señor. Amén. Y si pudiera resumir este mensaje en una frase, sería la siguiente. Mientras más revelación de Dios, más cerca estaremos de Dios. Y mientras más cerca estamos de Dios, entonces seguro que estaremos en el diseño de Dios más todavía. Que Dios nos bendiga. Amén. Y de eso quiero hablar en esta tarde.
Aquí encontramos la historia de un joven, Samuel. Josefo, dice el historiador, que tenía 12 años cuando Dios lo llamó. Pero es la misma palabra que se usa cuando se habla del joven David, cuando derrotó al gigante Goliat. Y se dice que tenía 16, 17 años. Cual sea su edad, era un joven. Era un joven que trabajaba, que dice que ministraba a Jehová, que servía en el templo, cumplía un propósito de servir a Dios allí en el templo. La historia es bien interesante. Su madre, Ana, era estéril. Su esposo tenía otra mujer que sí le había dado hijos y ella le menospreciaba. Ana estaba en una angustia profunda, una tristeza muy grande, pero fue al templo. Dice aquí, y es clave entender que la palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos. Había poco. Y aún el ministro, el que tenía que tener esa palabra, tenía que tener ese consejo, cuando ella llegó al templo, cuando llegó allí y oraba y gemía y lo hacía con un corazón roto, quebrantado. Sus palabras no se entendían bien. Y él pensó que estaba borracha. Pero eso no impidió que ella clamara a Dios con todo su corazón y que Dios le dé la respuesta. ¿Sabe lo que le hizo a ella destacada e ilustre? Fue su oración. Y es lo que nosotros debemos entender como una verdad bíblica. Aquellos que oraron, aquellos que clamaron, aquellos que buscaron la presencia de Dios, aún en el momento más difícil, más complicado, Dios le dio victoria. Avanzaron, no retrocedieron, no se quedaron estancados, sino que avanzaron. Encontramos una historia similar de un hombre que aparece solamente 2 versículos de la Biblia. Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Ahí se habla del hombre Jabes, este líder de su clon, de su familia, ¿cierto? Ahí aparece la genealogía y hay 500 nombres ahí, antes y después de él. Pero se detiene y habla el autor ahí y da algunos detalles de este hombre en particular. Y dice, y Jabes fue más ilustre. Esa palabra ilustre en el hebreo es avanzado espiritualmente. Él fue más destacado que todos los nombres que estaban allí. Fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, ¿por cuándo lo di a luz en dolor? Se sabe que su nombre aún expresaba tristeza, dolor. Su vida no fue fácil, desde el comienzo no fue fácil, como Ana. No fue fácil su vida, su situación, su circunstancia. Pero sigue diciendo, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y así tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Ana y Jabes fueron ilustres, fueron destacados, porque buscaron la presencia de Dios, porque ellos tenían el deseo, aun cuando sus circunstancias eran adversas, tuvieron el deseo de ir a las plantas del Señor. Su corazón estaban deseosos de recibir lo que ellos anhelaban. Aleluya. Oh, si me diera bendición. ¿Cuántas peticiones hay en nuestro corazón en este día? ¿Habrá alguna tristeza como Ana? ¿Algún peligro? ¿Alguna necesidad? ¿Algo que nos aqueja? Y pudiéramos decir como Jabes, oh, si me diera bendición, si ensanchara mi territorio, yo necesito más, yo quiero más, quiero que mi vida sea distinta, quiero, Señor, ser ilustre, quiero que me bendigas. Amén.
Dios con fe, podemos avanzar espiritualmente. Bien, Señor. Cuando Dios le dio su hijo a Ana, ¿qué hizo ella? ¿Actuó egoístamente? ¿Dijo esto es mío? No, ella lo prometió a Dios y cumplió su promesa. Lo destetó y lo llevó al templo. ¿Cuántos años esperando un hijo? Más encima un hijo varón. ¿Cuánto tiempo anhelando esa bendición? Pero ella entendió. Y eso es lo que tenemos que entender siempre. Que lo que Dios nos da simplemente es prestado. ¡Aleluya! Ella tomó ese hijo y lo fue a entregar para el Señor. Alguien le podría haber dicho, está loca. ¿Cuánto tiempo anhelaste esa bendición? ¿Cómo se te ocurre que los vaya a entregar allá y ni siquiera va a estar día a día contigo? Ella le llevaba alimento, se preocupaba de él, pero él estaba viviendo en otro lugar, en la casa de Dios, en el templo. Bendito sea el Señor. Amén. Pero ese era el diseño de Dios. Señor Jesús. Y ahí está lo importante. Mientras más cerca de la presencia de Dios, entonces hay más revelación de Dios. Y de esta manera nosotros podemos hacer la perfecta voluntad de Dios. No sé si usted entiende esta verdad. Podemos estar en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, en el diseño de Dios. Ese era el propósito de Dios. Yo me imagino que aquellos que le dijeron, mira Ana, ¿cómo se te ocurre? Después la miraban y dirían, sí, eso era verdaderamente lo que ella tenía que hacer. Y ella, su corazón no le cabía más emoción, más alegría, después de grande, de ver a su hijo Samuel, juez de Israel, profeta de Dios, líder espiritual, sacerdote en Israel, un hombre que llevó al pueblo a Dios, un hombre que trajo la luz en medio de tanta oscuridad. No había visión con frecuencia, había oscuridad, no había palabra de Dios. La palabra es la luz en nuestro camino, es la lumbrera en nuestro camino. En Israel no había palabra, pero Dios encendió esa lámpara, esa luz. Aleluya. Qué hermoso es vivir en el diseño de Dios. Amén, amén. Samuel, su vida fue especial. Desde niño allí, pero él tenía un ferviente anhelo, un ferviente deseo de servir a Dios. Servía ahí. En el día ministraba a Jehová y en la noche dice que dormía. ¿Dónde? Y lo dice ahí. Aconteció que Samuel estaba durmiendo, versículo 3, en el templo de Jehová. ¿Dónde? Donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová lo llamó, pero estaba ahí. El arca simboliza la presencia de Dios. Él no se conformaba simplemente con en el día hacer una y otra labor que le había sido encomendada, sino que en la noche dormía ahí, quería estar cerca de la presencia de Dios. Él quería una experiencia más grande todavía. Señor, bendito Dios. Aleluya. Y allí fue que Dios lo llamó. Ahí fue que Dios lo hizo ilustre. Ahí fue que Dios lo hizo avanzar espiritualmente, porque estaba en la presencia de Dios. ¿Cuánta gente quiere ser usada pero no busca al Señor? ¿Cuánta gente quiere que Dios lo honre pero no está en la presencia del Señor? Él estaba ahí, en la presencia de Dios, y ahí Dios lo llamó. Señor, amén. Ahí Dios lo llamó. ¿Y qué dijo él? Habla Jehová, porque tu siervo oye. Primero pensaba que era Elí y decía, heme aquí, pero después se dio cuenta que era Dios ante el consejo de su tutor, y ahora dice, heme aquí, habla Jehová, porque tu siervo oye. Si este pueblo no ha querido oír, si este pueblo ha vivido a la espalda de ti y está en la oscuridad, yo estoy disponible, aquí estoy, heme aquí, heme a mí. Heme aquí
quiere decir? Aleluya. ¿Estaremos pidiendo eso al Señor? Bendito Dios. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Quiero aprender más de tu palabra. Quiero interiorizarme más en la fe. Yo quiero estar más preocupado en tu presencia y quiero tu palabra. Aleluya. Cuántos afanados en diferentes cosas de la vida, pero han dejado de lado la presencia de Dios Bendito Dios. y la guía de Dios a través de su palabra. Aleluya. ¿Cuántos capítulos leímos esta semana? ¿Cuántos mensajes escuchamos esta semana? Bendito Dios. ¿Cuántas palabras de Dios entendimos? Algo nuevo habrá Dios hablado en nuestra vida. Amén. Señor. Amén, Señor. Alabado sea el Señor cada día. Esto no es solamente el domingo ni el día de culto. Esto es todos los días. Habla Jehová que tu siervo, que tu sierva oye. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días. Pero que está disponible diciendo, aquí estoy, heme aquí, habla porque tu siervo oye. Amén. Señor, amén. Tenemos que estar en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y entenderemos el diseño de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis, esa palabra es moldear, no os moldeéis, no seáis como ellos, no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra de Dios nos renueva para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si alguien no sabe qué hacer con su vida, vaya a la palabra de Dios. Arrodíllese, esté en la presencia de Dios y va a encontrar la respuesta de Dios. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Si renovamos nuestra mente a la luz de la Escritura, seremos transformados, seremos cambiados, estaremos y seremos lo que Dios quiere que seamos. Aleluya. Debemos estar ahí, no en el mundo, no en amistad con el mundo, no conformándonos a lo que dice el amigo, a lo que dice el compañero, a lo que dice el familiar, no, sino a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Señor, amén. Lo dice aquí 1 Corintios 6:19, cuando habla que ellos estaban en fornicación, en pecado, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahí no les conviene estar. Para eso no tienen que ocupar sus cuerpos. Ustedes no son de ustedes. El Señor está diciendo, aquí ustedes son míos. Ustedes tienen que estar en mi presencia. La intimidad la tienen que tener conmigo. Aleluya, la cercanía. ¿Cuánto pueden decir este día con hambre de Dios? Habla Jehová. Dios. Quiero dar algunos ejemplos. Hay algunos grupos que encontramos en la Biblia de creyentes. Está el grupo de los 70. Ellos, Dios los usó, fueron de dos en dos, hicieron milagros y se maravillaban de las cosas, de los enfermos sanados, de las liberaciones. Pero cuando escucharon la palabra de Dios, ¿qué les sucedió? Se fueron. ¿Sí o no? El grupo de los 70 se fueron. Dura es tu palabra. ¿Quién la podrá oír? Sí, Señor. Y el Señor miró al segundo grupo que quiero hablar, a ese grupo de los 12 que estaban más cerca de Jesús. Los miró y les dice, ¿queréis vosotros iros también? Gloria a Dios. Este grupo era más especial, estaban más cerca. A esos el Señor los apartaba después de decir una parábola y después los apartaba y les daba una profundidad, les daba el significado, tenían mayor revelación, tenían más palabras, estaban más cerca. Pero sabe, de esos dos había un grupito de 3 que aún estaban más cerca. Dios. Y eran Juan, Pedro y Santiago, o Jacob.
en el momento de la transfiguración, ellos vieron la gloria de Jesús, vieron la gloria de Dios ahí en aquel lugar. Dios. Estuvieron cuando Jesús estaba en Getsemaní, en el momento más difícil, estuvieron ahí. Fueron partícipes de cosas aún más íntimas. Cuando Jesús sanó a aquella hija de Jairo, ellos estuvieron ahí junto a los padres. Tenían más cercanía, más autoridad. Ellos eran más cercanos, era un grupo más especial. Pero de los tres había uno más todavía cercano. Y era Juan, el discípulo amado. Era el único que se recostaba en el pecho de su maestro. Era el que sentía el pálpito de su corazón. Dios. Sentía lo que su maestro sentía. Aleluya. Cuando le alaban al Señor. Ese fue el único que no se fue. Ese fue el único. Todos huyeron. Todos se fueron. Pero él estaba a los pies de la cruz. Y estaba cerca, porque en una de las frases antes de morir, Jesús dice, mirando a María, María, aquí tu hijo. Y le dice a Juan, mirando a María, ahí tu madre. Él era el hijo mayor, su padre José había fallecido, él tenía la responsabilidad y le dejó esa responsabilidad a ese discípulo. Confiaba en él. Amén. Era el más cercano. Aleluya. ¿En qué grupo estaremos nosotros? Dios. ¿En qué grupo? ¿Seremos parte de los 70? Aquellos que han visto algo de Dios y están ahí, y están florecientes, y están con gozo, y están saltando, y están ahí gritando, pero a la primera corrección no les gusta y se van. A la primera prueba, dicen ya sus convicciones comienzan a decaer y flaquean. O seremos parte del grupo, ¿cierto? De estos 70, o de los 12, o de los 3, o de ese uno. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Conocían a ese Dios. Habían hablado de Él, levantaban las manos, le profesaban, decían, se inclinaban y decían, Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. No eran poquitos, eran muchos. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Ustedes no quisieron dejar lo malo. Ustedes se conformaron con lo exterior, con la grandeza, con los milagros, con el poder y con lo grande, pero no quisieron quebrantar sus corazones ante mi presencia. A ustedes no les gustaba mi presencia. Nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Ustedes figuraban en público, pero en los secretos no estaban. Señor. Ustedes oraban en público, pero en el secreto no oraban. Bendito Señor. Aleluya. Cuando los veían, cantaban, pero cuando nadie los veía, no cantaban, no adoraban. ¿O seremos parte de los 12? Estamos ahí, somos parte de la iglesia, estamos por un tiempo ahí, hemos visto cosas lindas, pero ¿sabe? De entre esos 12 había uno que le iba a negar, había otro que le iba a traicionar. ¿Seremos algunos de ellos? Aleluya. ¿O seremos los 3? Que hemos visto la gloria de Dios, que hemos visto milagros, señales. El Señor nos ha permitido ver con nuestros ojos cosas grandes y hemos visto maravillas, sanidades, aún en nuestros propios cuerpos, dones, talentos, ministerios, milagros, cosas grandes. Gloria a Dios. Señor Jesús. Aleluya. Poderoso Dios.
pero que a veces no pueden orar ni siquiera una hora como esos que estaban en el Getsemaní. Yo quiero ser ese uno. Yo quiero sentir lo que mi maestro siente. No solo quiero predicar, quiero sentir el amor que mi maestro siente por esas almas que se están perdiendo. Aleluya, aleluya, aleluya. No solamente quiero cantar, sino quiero hacerlo con reverencia, sintiendo y sabiendo cuál actitud debo tener al adorar a mi maestro. Aleluya, cuando le alaban en esta hora. Cuando le alaban en esta hora. Porque eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia cuando hablamos a alguien que no tiene a Cristo. El amor, lo que podemos hacer, no pensando simplemente en cumplir, sino llegando a su corazón con lo mejor para poder siendo demostrar el amor que Dios tiene para con esa persona. Aleluya. Qué grande es el Señor. Hay un diseño de Dios para nuestras vidas. Y si sabemos lo que el Señor quiere, si sentimos lo que el Señor siente, si entendemos su palabra, si estamos en su presencia, estaremos en la perfecta voluntad de Dios. Aleluya. Estaremos caminando firme, seguro, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. El diseño de Dios es lo que dice ahí la palabra del Señor. Primero de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esto es lo que yo quiero para ustedes. No solo fruto de la carne. Ese es el diseño del diablo. Al mentiroso dice tiene su padre, porque el diablo, Satanás, es padre de mentira. Sí, Señor, amén. Los hijos de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios, que hablen verdad, que no sean mentirosos, chismosos, que no sean altaneros, orgullosos, borrachos, altivos, soberbios. No, dice aquí la palabra, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ternura. ¿Estaremos en el diseño de Dios? ¿Cuánto habrán perdido esa intimidad con Dios? Han perdido esa intimidad con Dios y ya no pueden sentir las caricias de su maestro. Juan podía sentir las caricias porque estaba en su pecho. Ya no sienten la presencia de Dios, ya no sienten esa gracia. Hacen cosas, pero ya no sienten lo mismo. Ya no es lo mismo. Pero la misma presencia que estaba con Samuel está con nosotros. Él dijo, yo soy el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, heme aquí, Señor, heme aquí estoy disponible, quiero obedecer, quiero más palabras, quiero más unción, quiero más gracia, quiero sentir lo que tú sientes, aleluya, quiero amar como tú amas, quiero hablar como tú hablas, quiero ser como tú eres, quiero seguir tus pisadas. Ay, yo siento algo muy grande. Y debemos temer ante su presencia. Tenemos que estar cansados de nuestros pies. No entendemos a veces lo santos que son sus caminos. Aleluya. Debemos tener temor de Dios y andar en su voluntad y andar en su presencia y no jugarnos con esto que es de vida o muerte. Lo más grande es hacer su voluntad. Lo más glorioso es hacer su voluntad, aunque sea doloroso, aunque sea triste, aunque no lo entendamos. ¿Cómo? Y quiero dar 3 versículos antes de terminar y concluir este mensaje. Abraham, en Génesis 22:11, cuando iba a matar a su único hijo. Porque Dios se lo había mandado. Aleluya. Pero es glorioso ahí. Porque él estaba conectado con Dios.
Sí, Señor, amén. Y le dijo a sus criados, iremos allá, lo dejó abajo en el monte, a los pies del monte, y le dijo, nosotros, yo y mi hijo iremos allá, y adoraremos, y volveremos a vosotros, adoraremos, y alabaremos, exaltaremos, por lo que voy a ir a hacer, le voy a ir a dar la honra y la gloria a mi Dios. Estaba consciente de lo triste que era degollar a su hijo, entregarlo como un sacrificio a Dios, pero Dios se lo había pedido, pero él dijo, yo voy a ir a adorar a mi Dios, aunque sea lo más difícil que haga en mi vida, yo sigo adorándole. Cuando levantó su mano para degollar a su hijo, ya su hijo le había preguntado, papá, no veo el cordero, y cuando dice, papá, él le dice, heme aquí, ella estaba pronunciando esta palabra, y después, cuando levantó su mano para degollar a su hijo, escuchó la voz de Dios. Aleluya. El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Aleluya. Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, aquí estoy. Aleluya. Aleluya. Estaba en el diseño de Dios, estaba en la voluntad de Dios, estaba haciendo la palabra que Dios le había pedido que haga. Aleluya. Y estaba adorando, y estaba adorando, y estaba en la presencia de Dios, y escuchó la voz de Dios. Los que están ahí en su presencia, los que no dejan de orar, los que no dejan de clamar, los que no dejan de adorar, eso escucharán la voz del cielo. Eso el Señor le dirá por su nombre. Y escucharás tu nombre cuando Dios te dé la respuesta a lo que estás pidiendo. Aleluya. Abraham, Abraham, y podrás decir, heme aquí estoy listo, estoy dispuesto, heme aquí. Aleluya. Estoy disponible para hacer tu voluntad, estoy disponible para seguir obedeciendo a tu palabra. Aleluya. Él bajó el cuchillo porque el ángel de Dios le dice, yo conozco que teme a Dios, lo has rehusado matar a tu propio hijo. Él conocía el corazón de Abraham. Y le dice, date vuelta, ahí había un carnero. Ahí había un animalito enredado en un zarzal. Él no lo había visto, pero ahí estaba la provisión de Dios. Aleluya. Y cuando Dios me dio esta palabra, Dios me entregaba esta palabra. Y yo lo puedo decir en esta hora, pero Dios, no tengas temor, no tengas miedo de obedecer a Dios, porque el Señor tiene cordero para el holocausto. Hay provisión de Dios. Dios tiene lo que tú necesitas. Aleluya. Dios proveerá cordero para el holocausto. Ahí está, tú no lo ves, pero ahí está la bendición de Dios. Sigue obedeciendo a Dios, sigue obedeciendo a su palabra, llévate de su presencia, porque ahí está la provisión de Dios. Aleluya. No te le alaban en esta hora. No te le alaban en esta hora. Cuando Dios se le apareció a Moisés, él llegó ahí y quería ver la salsa que ardía y no se consumía, pero Dios le habló, Moisés. Aleluya. No te acerques porque el lugar que tú estás, tierra santa es, sé temeroso, Moisés. Aleluya. Pero él dijo, heme aquí. Y él cubrió y dijo, heme aquí. Y cubrió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Aunque era tartamudo, dijo, heme aquí. Aunque no sé qué voy a decir, dijo, heme aquí. Estoy disponible, estoy dispuesto. El Señor le dijo lo que tenía que hacer. ¿Cuántos, como en este día, están en la presencia de Dios? Como estuvo Isaías cuando Dios lo llamó. Y él vio al Dios alto y sublime en su falda que cubría el templo. Y la canción era santo, santo,
santo, esa imagen, ese momento tan glorioso. Y ahí está el Señor hablando: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ya el Señor había trabajado, había quemado toda impureza con esos carbones ardientes, y ahora preguntaba: ¿quién irá por nosotros? Y entonces respondí, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. El Señor pregunta: ¿y cuántos pueden decirle: sí, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí? Yo voy a ir a predicar tu palabra, yo voy a hacer eso que otros no quieren hacer. Yo voy a ayunar, yo voy a orar, yo voy a clamar a ti, yo voy a cantar, yo voy a hacer lo que otros no quieren hacer. Gloria a Dios. Aquí estoy. Quiero que me veas. Sí, Señor, amén. Me muestro a ti. Mientras algunos huyen de Dios y se esconden por sus pecados, como desde el principio en el huerto de Edén, pero hay otros que dicen: heme aquí, envíame a mí, mírame aquí, veme aquí, me muestro aquí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy disponible, aquí estoy dispuesto. Si me he alejado de tu presencia, quiero que me limpie, quiero que me purifique, quiero que quites toda impureza de mi vida. Pero yo quiero decir en esta mañana: heme aquí, aquí estoy. Cuando se ponen en pie y lo dicen: heme aquí, díganle al Señor: heme aquí, heme aquí, heme aquí, aquí estoy disponible, estoy dispuesto, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir en tu propósito, quiero vivir en tu diseño, quiero hacer lo que tú me has mandado, quiero hacer tu palabra. Aleluya. Si te has apartado del propósito de Dios, si estás viviendo lejos del diseño de Dios, Gloria a Dios. Dios está aquí en esta mañana Amén. Amén. para restaurarte, Gloria a Dios. para levantarte. Él dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Sí, Señor, El que amén. ama con amor eterno. Aleluya, Él murió por ti. Vale la pena, vale la pena, vale la pena. Aleluya, que estés aquí, porque el Señor dio su vida por ti en la cruz del Calvario, para limpiarte, para restaurarte, para darte algo glorioso. El diablo destruyó el diseño, Gloria a Dios. pero Jesús lo vino a restaurar. Sí, Señor, amén. Aleluya. Si alguien quiere que oremos por su vida, levante su mano ahí donde está. Vamos a orar. Si quiere volver al diseño de Dios, aquí hay presencia de Dios en esta mañana. El Señor te restaura, te da una nueva vida. No pienses más. Lo más grande es servir a Dios. Lo más glorioso es servir a Dios. El Señor rompe las cadenas. El Señor rompe las cadenas y te da libertad. Te da libertad. Te da libertad. Sí, Señor. Aleluya.